Empezar con el acá con matrícula 60. No me puedes decir otro. Tal vez terminemos haciendo. Ya terminamos haciendo. Estamos jodidos. Ay, no sé, está preocupando. No, está temblando, está temblando. Mecanismos. Basura. Qué asco, basura de mierda. Sí, yo se promueve. Solo matrícula especiales. Especial. Dios mío. ¿Por qué tengo que ¿dónde? ¿Hace cuándo? Ok, a ver. Un conversor de CDC elevado. El análisis es muy parecido a lo que era un DCDC reductor. Sabemos que hay una variación aquí, ¿de acuerdo? En un primer momento yo tengo que asumir vamos a asumir que el diodo, que el interruptor está abierto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el interruptor está abierto, ¿sí? Tenemos esto, ¿de acuerdo? Tenemos ese circuito. Por lo tanto, yo voy a tener esta malla, ¿sí? Ahora, teniendo esta malla, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que menos VS más es más, vamos a hacerlo al revés, porque con el interruptor abierto no sirve. Este es el primer análisis. Nosotros hicimos con el interruptor abierto en la primera, no.
Cuando hicimos el reductor, ¿con qué hicimos primero? Con el inductor cerrado, ¿no? ¿De acuerdo? Con el inductor cerrado, porque si no, no tiene sentido. Con el inductor abierto no habría nada. En un principio, ¿ya? Con el inductor abierto no habría nada. Voy a considerar que mi interruptor está cerrado. ¿De acuerdo? Con el interruptor cerrado. Ok, vean. Con el interruptor cerrado va a pasar lo siguiente. Yo voy a tener esta malla. ¿Sí? Yo voy a tener una sola malla. Entonces, ¿qué va a hacer? Menos VS más VL más VSW, ¿no? Más el interruptor del switch. Esto es igual a 0. ¿Vamos bien? Ok. Asumiendo que son componentes ideales, esto es 0. Por lo que voy a decir que VL es igual a ¿qué? A VS. ¿Sí? Esta es mi primera ecuación. Yo sé que L, el voltaje en la bobina, es igual. Es L de I de T, ¿no? L de I de T es igual a VS. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que esto puedo ponerlo que L por la variación de la corriente respecto a la variación del tiempo va a ser igual a VS. Acá va a pasar lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿no? Yo lo voy a tener aquí. Yo voy a tener el voltaje en VL, yo voy a tener la corriente en IL, voy a tener la corriente del diodo, y voy a tener la corriente del condensador. Ok. El voltaje en L, como era en un principio, ¿qué va a pasar? Cuando el interruptor está cerrado, ¿cuánto va a ser el voltaje en L? ¿Qué va a ser? Voltaje en S. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí está VS, yo voy a tener esto. ¿De acuerdo? Pero vean, dense cuenta, cuando yo abra el interruptor, ¿qué va a pasar con el voltaje en L? ¿Qué debería ser? Debería descargarse. ¿Pero qué va a tener L? ¿Qué va a almacenar? Corriente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a funcionar como si fuera ¿qué? Una fuente. ¿De acuerdo? Si va a funcionar como si fuera una fuente, ¿qué voltaje tendría? En relación a esa malla. ¿Sería VS? O sea, ¿sería una línea? No. Tengan en cuenta esto, ¿ah? Cuando VS, cuando está cerrado el interruptor, ¿qué va a pasar con esto? Va a hacer cargar de corriente a este. Cuando yo lo abra, este va a ser las veces de ¿qué? De fuente. Y para que sea fuente, ¿qué va a hacer? En un principio, esto estaba así, por el sentido de polaridad. Pero si esto va a ser las veces de fuente, vean, la fuente ¿cómo es? Va a ser menos más. O sea, ¿qué va a tener? Un voltaje negativo, que es lo mismo que hemos hecho. Es cuando habíamos graficado VL, ¿no habíamos graficado esto? En el reductor. ¿De acuerdo?
Bueno, lo vamos a hacer un poquito más notorio, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué era para nosotros esto? Este punto. T. ¿Este punto qué era? DT. Entonces, ¿esto qué es? DT. ¿Esto qué es? 1 menos D. Porque ya ni lo voy a explicar porque eso lo expliqué la semana pasada. ¿De dónde salía eso? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la corriente de la bobina? ¿Qué pasa con la corriente de la bobina? Idealmente carga y empieza a descargar, carga y empieza a descargar. Al ser un elevador, ¿qué debería ser? ¿Habría una etapa discontinua? No, que al ser un reductor sí podría haber. Habíamos dicho que en el mejor de los casos, ¿hasta dónde llevábamos en un reductor? Hasta 0. ¿Acá podría llegar a 0? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede llegar a 0 acá? Porque en el otro caso pasaba incluso esto, ¿no? Habíamos dicho, sube, baja hasta 0 y en el peor de los casos se volvía discontinuo. O sea, ya no había cargado corriente, descargo mi corriente por completo. ¿Qué podría hacer? Volver a cargar. Pero en el peor de los casos, ¿qué pasaba? Cargaba, descargaba, estaba 0 un tiempo. Cargaba, descargaba, estaba 0 un tiempo, porque esto es que mi sistema no es continuo, ¿de acuerdo? A esto no queríamos llegar. Esto en algún momento sería discontinuo, la corriente en la bobina. No, pues, ¿por qué? Porque cuando está cerrado, ¿qué va a hacer? Cuando está cerrado, ¿qué va a hacer? Carga. Cuando está abierto, va, entre comillas, descargarse, pero hay una corriente ¿de quién? De la fuente, que jamás va a permitir que esto sea 0. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo va a ser en este caso? ¿Cómo sería en este caso la corriente en L? Sería algo así, ¿no? Probablemente acá 0, probablemente, pero pasaría algo similar a esto, ¿no? O sea, ya no voy a llegar incluso ni siquiera a ser 0. No debería. Eso es lo que me dice la lógica. La corriente en el diodo, ¿cómo va a ser? La corriente en el diodo, ¿cómo sería? Debería empezar en 0, ¿de acuerdo? ¿Y de ahí qué va a pasar? Ok, entonces ¿cómo sería su corriente? ¿Cómo sería la corriente en el diodo? Si el interruptor está abierto, cerrado, ¿de acuerdo? ¿Qué corriente pasa? 0. Si el interruptor está cerrado, ¿qué corriente pasa? 0. ¿Por qué? Porque teóricamente esto es un cortocircuito. Entonces por acá va a venir toda la corriente. Entonces, en el diodo va a pasar algo así. Va a ser 0. En este caso va a ser 0. Cuando se cierre el interruptor, ¿a dónde va a llegar? La corriente. ¿Esta qué sería? ¿Esta qué sería? ¿Cómo la habíamos llamado? Es IL max, ¿no? Porque esto es IL. ¿Esto qué sería? IL mínimo. Entonces la corriente del diodo, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta IL max, ¿no? O
sea, va a subir abruptamente. ¿Hasta dónde? Hasta IL máximo, ¿o no? Porque es toda la corriente que va a entregar el circuito. ¿Y de ahí qué va a pasar? Va a empezar a reducirse. ¿De acuerdo? Va a empezar a reducirse. Porque esta corriente está bajando. Entonces, algo así, ¿no? Y de ahí, ¿qué hace? Se vuelve cero nuevamente. ¿Sí? De ahí se vuelve cero nuevamente. Ok. Y en el... ¿Por qué aquí si no pasa nada de corriente? A ver. Pero, o sea, no está recibiendo ya el nivel de voltaje de la fuente. Cuando está el interruptor cerrado, ¿qué corriente hay? Esto sigue siendo cerrado, ¿no? Este tiempo es el cerrado. Cuando está cerrado, ¿qué corriente pasa? Por ID. ¿Por qué? Claro, porque toda la corriente se va por el interruptor, que es el cortocircuito, ¿no? ¿Un cortocircuito qué hace? Derivar la corriente por ese lado. ¿De acuerdo? Derivar la corriente por ese lado. Ok, entonces vean. Vean. ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería? ¿Cómo lo habíamos hecho? Habíamos dicho que L, variación de I, es igual a ¿qué? A VS, variación de T. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Que la variación de I es igual a ¿qué? A VS sobre L, ¿por qué? La variación de T, ¿qué sería? En el cerrado. De T. ¿De acuerdo? Y esta es mi primera ecuación. Entonces, esta es la variación de la corriente de la bobina, ¿en qué? En encendido, ¿no? La variación de la corriente de la bobina en encendido. ¿Sí? Con el interruptor cerrado. O sea que el interruptor está funcionando. Ok. Bajo eso, ¿qué hacemos? Cuando el interruptor está abierto, ¿no? Cuando el interruptor está abierto. Cuando el interruptor está abierto, ¿qué va a pasar? A ver. Acá viene la confusión de esto, ¿ah? Cuando el interruptor está abierto, ¿qué va a pasar? Ahora es esta malla, ¿no? Ahora es esta malla. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir menos VS más VL más VD más VC es igual a 0. Y yo sé qué cosa. VC es igual a VO. Acá hay un error. Ojo, ¿ah? Este es el error común en este análisis. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque VL se va a comportar como una fuente. ¿Por qué VL se va a comportar como una fuente? ¿Por qué se va a comportar como una fuente? Porque estaba cargado, correcto. Y no puede cambiar la polaridad de su corriente. Acá ya había una corriente. Acá ya había una corriente que se estaba cargando. ¿De acuerdo? Entonces va a funcionar como si fuera ¿qué? Una fuente. ¿Para qué? Para que estas dos fuentes, ¿qué van a hacer? Aumentar el voltaje de ¿qué? De la carga. Por eso es un elevador. Por eso es un elevador.
¿Me dejo entender? Entonces, alguien con un poco más de curiosidad me dirá, pero ¿y por qué en el reductor no considerábamos este cambio de signo? ¿O sí lo considerábamos? ¿En el reductor considerábamos o no el cambio de signo? No. ¿Por qué? Si era lo mismo. Es que en realidad sí, solamente que no nos damos cuenta. Porque en el reductor que poníamos, cuando el interruptor estaba abierto, ¿qué poníamos? ¿Cuál era la ecuación cuando el interruptor estaba abierto? VL más VC más VC más VD igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Pero qué considerábamos? Que era positivo. ¿Por qué? Si es lo mismo. Es que vean, la forma correcta de entenderlo, porque ahí viene la variación, por qué uno es reductor y por qué uno es elevador. Porque vean, en el reductor, ¿cómo era el circuito? No era hacia arriba, ¿no? Era esto así, y acá estaba el capacitor. ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿esto cómo funcionaba? Como un cable, porque esta era mi malla o no. ¿Y este quién era? VO o no. Entonces vean, acá que tenía VL o no. Así. ¿Estamos bien? Vean, porque esto es de dónde sale esta ecuación, porque nosotros decíamos que VL ¿qué era? Menos VO. ¿Pero por qué? Así en esta ecuación se ve bien, ¿no? En esta ecuación se ve bien. ¿De acuerdo? Porque si yo le hubiera cambiado el signo, hubiera sido que VL era igual a VO. ¿De acuerdo? Pero vean, ¿por qué? Porque VL, ¿a qué es igual? ¿Sí o no? A VX menos VY. ¿VX qué es? ¿Qué es? Tierra. O sea, ¿qué es? 0. Menos Y. ¿Quién es Y? ¿Quién es Y? VO. Entonces, VL ¿qué es? Menos VO. Esta es la parte confusa de hacer el reductor y hacer el elevador. O sea, estoy demostrando de dónde sale el VO. ¿Por qué sale el VO negativo? ¿De acuerdo? ¿Por qué sale el VO negativo? Me estoy dejando entender, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sabiendo que eso está salvado, ¿cuál sería la ecuación correcta acá? ¿Cuál sería la ecuación correcta? Menos VS menos VL más VD más VO es igual a 0. Porque ahora sí la fuente, la bobina la estoy considerando como fuente. Por esto. ¿De acuerdo? Por esto. Entonces, idealmente, el voltaje del diodo, 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que VL es igual a ¿qué? A VO menos VS. ¿Estamos bien? ¿Sí? VO menos VS. Es más, y se los digo, a mí me lo enseñaron con este símbolo, con este signo. ¿No? O sea, a mí me lo enseñaron así, en su momento. Y luego me confundían cambiando signos. ¿Ya? Yo considero que esta es la forma más sencilla de entenderlo. Entonces vean, porque al final se llega a la ecuación que te dice, ¿ya? Te decían, hay que cambiar el signo por esto, pero te dan una razón, ¿ya? Te dan una razón más confusa. Acá yo creo que está más entendible, ¿no? El por qué. Ok, entonces vean, y sobre todo es por esto, ¿ah?
Sobre todo es por esto. Porque el voltaje en L, ¿qué es? Cuando está cerrado, ¿qué es? Negativo. Porque acá está el cero, ¿no? Es un voltaje negativo. ¿De acuerdo? Entonces, yo qué sé, QVL ¿qué es? L de I de L de T. Entonces, esto es igual a ¿qué? VS menos VO menos VS. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que L de I de L ¿en qué? En O es igual a ¿qué? A VO menos VS por DT. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, ni siquiera habíamos cambiado, está bien, ¿no? De I de T. Acá en vez de hacerlo de esta forma, ¿qué digo? La variación de I de L en O es igual a ¿qué? A la variación de T. ¿No? Es lo mismo, simplemente que en vez de la derivada estoy poniendo la variación. Entonces, la variación de la corriente de la bobina en apagado, ¿qué sería? VO menos VS sobre L por 1 menos D por T. ¿Sí? ¿Por qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué es esto? Si hay sueño, vámonos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Esta es mi segunda ecuación. Yo que sabía que en el mejor de los casos esto debería llegar hasta ¿dónde? Esto debería llegar hasta ¿dónde? Hasta 0. Es en el peor de los casos. Estamos diciendo que acá no pasa, pero por un tema de análisis académico hacemos que este mínimo sea ¿qué? 0. Hacemos que este mínimo sea 0. Entonces incluso lo vamos... Oh, bueno, ya dejémoslos ahí. Dejémoslos ahí. Por confuso que pueda parecer. La variación, ¿dónde? Donde dice RD, RD. Acá. Es esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que la variación de la corriente de la bobina en encendido más la variación de la corriente de la bobina en apagado, en el peor de los casos debería ser 0. Debería ser 0. Sabemos que no va a pasar, pero en el peor de los casos debería ser 0 para que sea un sistema ¿qué? Continuo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que VS sobre L dt más VS VO, ¿no? Perdón. VO menos VS sobre L por 1 menos D por T es igual a 0. ¿Qué hago? Elimino las T's, ¿no? Elimino las T's, porque podría factorizar la T y se va a la igualdad 0. Elimino las L's también, porque podría factorizarlo y se va a multiplicar al 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría VS D más VO menos VS, todo esto por 1 menos D es igual a 0. Entonces, ¿qué te quedaría? A ver, acá. ¿Qué te quedaría de VO? A ver. Matemática simple, muchachos. ¿Qué te quedaría? Te quedaría QVS de D más VO menos VO D menos VS más VSD es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Que 2 VSD más VO menos VOD
menos VS es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué sería igual VO? ¿A qué sería igual VO? A ver. VO, ¿a qué sería igual? VS menos 2 veces D sobre 1 a la vez. VS por 2D menos 1. No, las factorias ya, pero factorizan el VS. Sería VS por 1 menos 2D sobre 1 a la vez. Porque factoriza VO. Factoriza VO menos D. VO es igual a VS por 1 menos 2D. Por 1 menos 2D sobre 1. No, porque funciona por la polaridad. Esto es X y esto es Y. Pero mira, es V X y Y. Y acá sí solamente una línea. Una línea. VX es por 0. Este punto es cero menos VY que es igual a la mitad de esta parte. Eso sería menos
Entre las dos bolas. Derecha y izquierda. En unos 10 minutos una vueltita, por favor. Hay que darle una Más visible, ¿no? ¿Por qué? Porque vean, yo tengo VSD más VO por 1 menos D menos VS por 1 menos D. Factorizo el VS, esto se queda como está, ¿no? Si factorizo el VS, ¿qué me queda? D menos 1 menos D. ¿De acuerdo? Menos 1 menos D. Entonces, yo tengo que VO es que, VO por 1 menos D menos, no, falta. Aquí sería 2D menos no, pero acá es más VS por D. D menos 1. No, pero no estoy. Pero Tengo que ordenar esa ecuación. ya, es una cosa. Allá está bien. Estaría bien. Me quedaría por esto, ¿no? Por menos VS. ¿Por qué? Porque D menos D, esto es, si bien es un producto, es simplemente una operación matemática, porque esto es una resta. Entonces, se van las D's, me queda menos 1. Por eso sería
menos VS. D menos 1 menos D. Entonces VO, ¿a qué sería igual? A VS. A VS sobre 1 menos D. Esta es mi primera ecuación. Menos 1 D. Esta es mi primera ecuación. ¿Para qué? Esto me va a dar ¿qué? El ciclo de trabajo. ¿De acuerdo? Así como habíamos obtenido el VO en la primera, ahora estoy obteniendo el VO para esta, ¿no? Porque en el reductor VO aquí era igual. En la resta, cuando estás factorizando el VS, ¿no tendría que entrar ese menos a multiplicar por el menos D? Sería D menos 1 más D. Que sería 2D menos 1. Porque si factorizo el VS, yo diría D. Esto es así, ¿no? Es D menos. Ajá, y entra a multiplicar y sería menos 1 D más D. menos 1 más D. Sería 2D menos 1. Voy arriba. Arriba. ¿Dónde? ¿Acá? Ajá. No, pero si estoy factorizando. Acá estoy factorizando el VS. ¿Qué me queda? D. Acá estoy factorizando el VS. ¿Qué me queda? Menos 1 menos D. Por eso sale pues menos VS. Porque tengan en cuenta que acá es más VS, ¿no? Acá tengo D menos 1 menos D. Y multiplica ya, ¿no? Afuera es menos VS. O sea, V0 por 1 menos D. Menos Y ya te queda un menos D. En O vez sea, en la segunda línea que te Acá. Ajá, ahí, adelante, menos VS. Ajá. Adelante. Ahí, menos Este. VS, sería menos VS. Y adentro quedaría como menos No, pues que yo estoy factorizando el positivo. Yo estoy factorizando el positivo. A ver. porque el menos entraría. El menos siempre es el negativo. Solo quedaría menos V. Todo porque te vamos a quedar son negativos porque te queda abajo negativo. ¿Dónde queda el 2? ¿Por qué? No, pero si factor es negativo, sería menos. Mira, la ecuación de arriba. 2 menos 1. O sea, de ahí está arriba, no está arriba. Yo quiero que era muy Esto ya es el producto. uno más D. ¿Por qué está bien? Acá el 2 es abajo. Ese menos, o sea, el problema es el VS, ese menos Acá el 2 y ese 2 ¿dónde está? ¿Por qué quito ese 2 es? O sea, de acá. Incluso acá, acá sí es el negativo, ¿no? ¿Y dónde está? Acá sí es el negativo. ¿O no? Ah, Porque esto es menos VS. Menos VS. ¿De acuerdo? Y ahí sí ya tendría más sentido, ¿no? Sí. Porque sería No. 1 Ese de ahí no entiendo. ok, si yo lo convierto sería VS por 1 menos VO más 2D sale menos VS. sobre 1 menos D, ¿no? Entonces ahí sí, y sí saldría VS sobre V menos D. O sea, si yo a este menos lo convierto en más, lo voy a llevar de esta forma. Y ahí sí ya lo tengo de esta forma, ¿no? ¿Sí? Ahí sí ya lo tengo de esta forma. Los dos es lo mismo. O sea, matemáticamente los dos llegan a la misma respuesta. El que muestra los libros es este, pero les estoy explicando de dónde, ¿no? O sea, si lo veo así o lo veo así. Solo que ese no me interesa. No me interesa.
El que está allá está controlado. Menos multiplica dentro. A ver, si igual antes de que se acelere. Porque está bien organizado ya. Sí, es que está sobre el provecho. Este es chévere. ¿De dónde estás? A ver, creo que sale de acá, así en la o sea, de acá estamos utilizando el maestro. ¿Sabes que no? Esta no me sale, no me sale. No sale. ¿Sabes? Está borrando solo más. Estaría diciéndose que la corriente se va a poner. Es que si yo mantengo esa polaridad, Se iba para el otro lado. claro, Y el Diego no lo va a usar. sería Claro, y el Diego no lo va a usar. Estaría restando la corriente de la TVS. Y si envías la corriente a la misma fuente, hay que volverlo. Ahí está cargando a la fuente. Sí está como resistencia. Claro, tiene todo el sentido. El polvo, ¿no? La fuente. Yo tengo que ver como componente pasivo. ¿De acuerdo? Como componente pasivo. Entonces, ahí sí sería menos VS más VL más VD más VO igual a 0. Esto se va. Voy a tener que VL es VS menos VO, ¿no?
O sea, ahí estamos cambiando el signo, ¿ah? ¿De acuerdo? Sobre nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? L de la variación de IL en O. Bueno, como es la fórmula primera. De I de T va a ser VS menos VO. Entonces, la variación de la corriente de la bobina en O va a ser VS menos VO sobre L por 1 menos D por T. Entonces la variación, no, pues esta sería, ¿no? La ecuación. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación 2. Entonces, ahí sí voy a decir que la variación de la corriente de la bobina en encendido más la variación de la corriente de la bobina en apagado es igual a 0. Y ahí sí se va a cumplir por lo menos matemáticamente esto, que es lo que queremos llegar. ¿Ya? Sería VS sobre L de T más VS menos VO sobre L por 1 menos D de T es igual a 0. Se van las T's, se van las L's y me queda de VS D más VS menos VO por 1 menos D es igual a 0. Y de ahí toda la matemática esta me va a decir que VO es igual a VS positivo por 1 menos D. ¿De acuerdo? Lo vamos a mantener entonces. Este procedimiento lo estamos manteniendo. Simplemente vamos a llevarlo a este. Ok, en función a eso, ¿yo qué puedo decir? ¿Yo qué podría decir? Esa es la relación de la tensión, ¿no? O sea, yo podría decir que VO es VS sobre 1 menos D, o simplemente que VO sobre VS es igual a 1 sobre D, que es lo que se encuentra en los libros también. Bueno, pero al final es la misma ecuación, ¿no? No tiene una variación. Ok. La corriente en la bobina. ¿Ya? La corriente en la bobina. Eso también, ¿para qué me serviría ese VO? ¿Para calcular qué? No, pero acá yo te doy VO, normalmente te doy que en un elevador que quieres elevar el voltaje con respecto a la entrada. Entonces, ¿para calcular qué? Más que la ganancia, para calcular el D, ¿no? El D que es ciclo de trabajo. El D que es tu ciclo de trabajo. ¿De acuerdo? De ahí despeja simplemente tu ciclo de trabajo. ¿Ya? Una preguntita. Entonces, en todo caso, si respetamos en la gráfica el V, ¿ya no bajaría hasta 0? No, sí va a ser negativo. Sí va a ser. O sea, como voltaje, porque la corriente te va a entregar corriente, ¿no? Así es. Más que menos, para que te entreguen la corriente va a tener que haber esa polaridad. Teóricamente lo que va a pasar es no, tú a la hora que vayas a medir va a estar con polaridad invertida, ¿no? Pero nosotros, para no crear justamente para no crear esa confusión, vamos a mantener la bobina como componente pasivo, porque cuando ustedes han hecho eléctricos 2 han hecho capacitores, bobinas y resistencias como componentes pasivos, ¿no? ¿Qué significa? Que los tres
consume. ¿De acuerdo? Entonces, para no confundir esa polaridad. ¿De acuerdo? Para no crear más confusión en esa polaridad. Ok. Ahora, la corriente media en la bobina, ¿no? La corriente media en la bobina. Ok, para la corriente media en la bobina, vamos a hacer lo siguiente. La corriente media en la bobina. Por un principio de conservación de energía, porque eso se tiene que dar sí o sí, nosotros sabemos qué cosa. Que nosotros podemos, es como lo que pasa en los transformadores. Nosotros en un transformador elevamos o reducimos el voltaje, pero afecta a la corriente, directamente afecta a la corriente. ¿De acuerdo? O sea, si subimos el voltaje, debemos disminuir, correcto, porque ese es el principio de conservación de la energía. Entonces, ¿qué puede decir? Que la potencia de salida debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a la potencia de entrada. La potencia de salida, en términos simples, porque por ejemplo, nosotros hicimos eso para calcular el IO, ¿se acuerdan? Del reductor, o para calcular el IL. ¿Sí? Para calcular el IL en el reductor. En este caso, ¿sobre qué es más fácil? La potencia, ¿sobre quién sería más fácil? ¿El inductor, el capacitor o la carga? Sobre la carga, porque la carga teóricamente es una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué podría decir? Que la potencia de salida, ¿qué es igual? Ok, a la corriente elevado al cuadrado por la resistencia o el voltaje de salida al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en este caso, ¿qué es lo más fácil? La corriente del V. El V, porque incluso el V es lo que quieres. ¿De acuerdo? Porque incluso el V es lo que quieres, es lo que quieres enseñar. Es al voltaje que quieres llegar. La potencia de entrada, ¿cuál sería? La potencia de entrada, ¿cuál sería? El VS por el IS, ¿no? Entre comillas, el IS. Pero sin importar, porque acá está el interruptor, sin importar lo que pase, ¿a qué sería igual esto? A VS por IL. Porque sin importar si el interruptor está abierto o está cerrado, la corriente es la misma, tanto en la fuente como en la bobina. ¿Estamos bien? Ok. En un condensador ideal, ¿cuál es la corriente? En corriente continua.
Cero. O sea, no hay. Es un circuito abierto, idealmente hablando. Entonces, ¿qué podría decir? Que la potencia de entrada, ¿qué es igual? ¿Podría decir que es igual a qué? No. O perdón, que no hay corriente en el condensador. Por lo tanto, ¿qué podría decir? Que la corriente de la carga es igual a la corriente del inductor. ¿De acuerdo? O sea, tengan en cuenta que esta corriente del condensador, ¿a dónde tiende? A cero. ¿Esta quién es? IO. Si esta tiende a cero, porque idealmente esto es un circuito abierto en corriente continua, IO, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Ahí L, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir? Podría decir que VS por IO es igual a ¿quién? VS por I. Es igual a VO por IL, ¿o no? O sea, simplemente estoy despejando, estoy reemplazando, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría decir? Que IO es igual a ¿quién? A IS por IL a ver. De hecho que es lo mismo, ¿no? De hecho que es lo mismo. O sea, no me da ninguna nueva ecuación que IO sea IL porque estamos diciendo que es lo mismo. ¿Cómo lo despejamos? Si pudiera saber que el VS igual a Ah, ok. Ahí sí podría ser. Ah, ok. Hasta ahí no hay problema. Tengo PO, tengo PI. Ahora sí puedo igualarlos, ¿no? Porque ¿entre qué me conviene trabajarlo? ¿O sobre qué tengo que hacerlo? Sobre IN, ¿no? Sobre IN. Yo tengo esto, ¿no? Tengo esta ecuación, que la vamos a llamar, qué sé yo, ¿en qué estamos? Este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que 5 es igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el voltaje al cuadrado sobre R, L, que es la resistencia de carga, es igual a ¿quién? ¿Cuál de estas dos? Al de IL, porque yo quiero calcular la corriente media. Entonces, ¿qué va a ser? VS por IL. Esta va a ser mi ecuación 7. Ahora, 3 en 7, ¿no? 3 en 7. ¿Qué tendría? Que VS por 1 menos D al cuadrado sobre RL es igual a VS por IL. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me saldría IL? ¿Cuánto me saldría IL? Entonces, ¿qué tengo? Simplemente esto al cuadrado es al cuadrado, ¿no? ¿Qué tendría?
de IL es cuánto, a ver. Sería VS sobre 1 menos B cuadrado por RL. VS Sobre 1 menos B cuadrado por RL. V, Ajá, porque es VS al cuadrado, se cancela, ese VS pasa dividiendo y se va con VS de arriba. Y abajo, claro, pero el VD queda al cuadrado, pues. El 1 menos D queda al cuadrado. Ajá, al cuadrado. Por el RL. Entonces sería VS por 1 menos D al cuadrado Por RL. por RL, ¿no? Porque hace un rato me dijeron sin este cuadrado. ¿No? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ¿con eso qué podría calcular? No. Es más, ¿esto qué es? El IL medio. O sea, el IL DC, ¿no? Porque ese es el medio. Si yo sé el IL DC, ¿qué puedo calcular? Si yo sé el promedio, ¿qué puedo calcular? Lo mismo que hicimos en el reductor. El IL máximo y el IL mínimo. El IL máximo, ¿cómo sería? Ok, sería el promedio más la variación. Ojo, la variación es esta. Esta es la variación de IL. Así es. Sería la variación de IL medias. ¿En qué tiempo? ¿En encendido o en apagado? En encendido o en apagado. Puede ser cualquiera. En realidad puede ser cualquiera. En este caso, ¿cuál me conviene? ¿Dónde está prendido o dónde está apagado? En apagado es toda esta ecuación, ¿ah? En el encendido solo apareció este, ya no apareció el encendido. En apagado es toda esta ecuación. En encendido es solamente esta. Entonces, es indistinto, ¿ah? Ustedes indistintamente pueden usarlo, pero por lo menos a simple vista, ¿cuál pareciese más fácil? El encendido, ¿no? Entonces, ¿qué sería el IL máximo? Sería el IL DC más la variación de IL medios, ¿no? Ya sea encendido o apagado, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, ¿qué sería? El IL máximo, ¿qué sería? VS sobre 1 menos D al cuadrado por RL más, ¿quién? VS por DT sobre 2L, ¿no? Sobre 2L. Y el mínimo sería exactamente igual, ¿no? Solamente que sería IL mínimo, sería VS sobre 1 menos D al cuadrado, RL menos VS DT sobre 2L. ¿De acuerdo? Ok. El rizado en la tensión de salida. El rizado en la tensión de salida, ¿cómo sería? Ya habíamos visto cómo calculábamos ese rizado. Porque es esta corriente, ¿no? Tengan en cuenta que es esta corriente. ¿De acuerdo? Es esta corriente de IL, teóricamente la que está pasando, la que va a afectar a la carga. Entonces va a ser directamente proporcional la corriente con la resistencia para crear el voltaje. Como habíamos dicho,
porque ya no vamos a entrar al detalle de eso. ¿Qué habíamos dicho? Que es el área, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir? Que la variación de la carga, ¿a qué es igual? Y la variación de IR. Ok. Por área lo hicimos, ¿no? Por altura sobre área. Si quieren, ahí sería la base. Solo esta partecita. Tengan en cuenta que esa RL es resistencia y carga, no es resistencia por bobina, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. No vayan a generar esa confusión. RL es resistencia y carga. Pues más, para que no generen la confusión, porque luego van a decir que yo lo he puesto así. Este es R, ¿no? Normalmente se le pone RL por ser resistencia de carga, pero alguien va a copiar RL y va a multiplicar la resistencia por la inductancia. ¿Ya? Entonces, para evitar ese error, vamos a poner así. La advertencia. ¿De cuánto saldría entonces el rizado de la carga de esa variación? Solo falta el gráfico del capacitor para ir a la carga. Ya, la variación de la carga en todo caso va a quedar igual ¿El otro? a un área, pero también habíamos dicho a la capacitancia por la variación del voltaje, ¿no? ¿Pusimos eso? Sí, sí, sí. La capacitancia por la variación del voltaje de salida. ¿O no? Entonces, la variación de la carga, ¿qué sería? O sea, ya hablando en términos de IL, Falta el ICE. ¿Cómo varía el ICE acá? Sí, es muy grande. ¿La variación de la carga qué es? es el área abajo. Ya, nosotros la habíamos calculado por el área. Sí. De acuerdo. Ok. Pero yo podría decir... ¿Cómo habíamos hecho? Base por altura sobre 2, ¿no? La base... Es que
sería que la base era T medio. Porque era. La base era 100 medios, era esto para nosotros. Base Y la altura era variación de Y medio. por la altura, Sobre los variación de Y medios, ¿no? Esto sobre Esa es dos. la. O sea, asumiendo que es esta, Sí, sería que era variación de Y por dentro. en medios, ¿no? así. ¿Los mismos? Sí, después sí, y ya sería igualito. Otra en el partido. JC. Va a ser JC. Junto Católica. Como el morcillo. Sí, ¿no? No haces nada. ¿Qué quiere decir? No puede ser. Ya, ok, hagámoslo de esta forma. La carga aquí es igual, porque también lo habíamos hecho. No, carga. Capacitancia por VO, ¿no? Ok. La carga también, ¿a qué podría decirlo? Que es igual. La carga que sería igual. Eso han visto corriente por tiempo en eléctricos 2. ¿Han visto esto? No, eso no es potencia. No he visto. La primera sí había visto en sus apuntes de eléctrico, medía puntos de eléctricos, pero la segunda no me acuerdo. Si no, como se los Usa mi cerebro demasiado. Bajo la curva, ¿no? Está cargado, por ahí cerrado. Hasta el primer DC. Ya, ok. Sí. Si no lo tienen, muchachos, consideren eso, ¿ya? Que una corriente constante del capacitor, la carga es directamente proporcional a la corriente por el tiempo que está fluyendo. Porque en realidad, la corriente, tengan en cuenta que es esto, ¿no? Tengan en cuenta que es esto, la corriente. Entonces sería la derivada de quién. La corriente sería derivada de quién. De la carga con respecto al tiempo. Entonces, si tú despejas eso,
¿De acuerdo? O sea, si acá yo estoy viendo la corriente y quiero hallar la pendiente, ¿qué sería? Que I es igual a ¿qué? A la derivada, a la variación de ¿quién? De la carga con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, si yo hago de esa manera, ¿qué puedo decir? Que la carga es ¿qué? I por T. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿cómo lo trabajamos? ¿Y a qué sería igual? Nosotros hemos visto esto, ¿no? De una manera sencilla. O sea, nosotros hemos puesto que I al cuadrado es esto al cuadrado, pues obviamente. Entonces, I simplemente ¿qué sería? El voltaje salida sobre la resistencia por el tiempo, ¿no? Tendría eso. ¿Sí? Ok. Pero el tiempo, ¿qué es? En este caso. Sería, bueno, en cualquiera de los dos, pues puede ser, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿por qué? A mí me conviene usar este, el dt. Entonces sería VO por R dt. ¿De acuerdo? VO por R dt. Entonces, ¿yo qué podría hacer con estos dos? Igualarlos. Entonces, habíamos dicho que de acá, ¿qué habíamos dicho? Que la variación de la carga es igual a la capacitancia por la variación del voltaje salida. Entonces, ahora sí, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir que la variación, porque lo que yo quiero es el rizado, ¿no? ¿La variación de qué? Del voltaje salida es igual a qué? Porque yo quiero la tensión de salida. La variación de sería VO por D por T sobre R C, y esto es igual a VO por D sobre RC F, ¿no? En vez de tensión, en vez de periodo, frecuencia. En vez de periodo, frecuencia. Ese es el rizado. Entonces, si yo quiero ver, ese es el rizado. Si yo quiero ver la variación del porcentaje, la variación del porcentaje de rizado, ¿qué sería? Si yo quiero ver la variación del porcentaje de rizado, porque aquí estoy viendo el rizado nada más, sería la variación de VO con respecto a VO. Entonces, ¿qué sería? D RC F. D sobre R. Y por último, ¿qué podría calcular? Entonces, con esto, la capacitancia, ¿no? Entonces, la capacitancia, ¿qué es igual? Sería AD por VO sobre variación de VO por R F, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Sí? Simplemente estamos despejando ahora la capacitancia, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo sería la corriente en el condensador? ¿Cómo sería la corriente en el condensador? Cuando está cerrado, ¿qué es? Cuando está cerrado, el interruptor no le está llegando. Ok, entonces, ¿qué sería la corriente en el capacitor?
Ok, ¿qué hace el capacitor? Tengan en cuenta esto. Cuando está cerrado, esto no existe, ¿no? Esto es un circuito aparte, esto es un circuito aparte. Teóricamente, ¿qué ha hecho el capacitor? Almacenar voltaje. Entonces, ¿qué va a hacer? Teóricamente la corriente debería ser así. Debería estar hacia abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a botar el voltaje. Entonces, ¿cómo va a ser su corriente con respecto a esta? A esta IC. Con respecto a esta IC, ¿qué va a hacer? Contraria. Por lo tanto, va a ser una corriente negativa. ¿De qué valor? ¿De qué valor? I1 menos I. ¿De qué valor? IL. ¿Cuál es el valor de IL? IL, ¿dónde está? ILS. IL, ¿quién es? IS. ¿Y a qué lo estamos considerando? ¿Es igual a qué? A IR. ¿Y IR qué es? ¿VO entre R o no? Entonces, ¿qué sería? El negativo, ¿pero de qué? De VO entre R. Entonces, teóricamente, es esa constante negativa. ¿De acuerdo? Te está suministrando esa corriente. ¿De ahí qué va a hacer? Cuando se abre el interruptor, ¿qué va a pasar? Se vuelve positiva. ¿A cuánto? Y empieza a cargar. ¿A cuánto? Al IL. O sea, va a ser esto. ¿De acuerdo? Va a ser esto. ¿A qué valor? IL, ¿no? Que es IS y todas las demás. ID y todas las demás corrientes. ¿Y de ahí qué va a pasar? ¿De ahí qué va a pasar? Va a empezar a descargarse. Pero para abajo. Así es, va a empezar a descargarse. Hasta acá, ¿no? Algo así. Y de ahí que cae abruptamente hasta acá y empieza a hacer el nuevo ciclo. ¿De acuerdo? Ok. A ver. A ver. Ok. Copien lo siguiente, por favor. Consideraciones de diseño. ¿Ya? Así como había, ¿se acuerdan? Consideraciones cuando diseñábamos BJT. La resistencia de base era o que el voltaje de emisor era la 10ª parte del voltaje de alimentación, que la resistencia de base era igual a 0,1 por beta por RE. ¿De acuerdo? Ya, estas son consideraciones de diseño para este tipo de dispositivos, siempre y cuando estén en modo continuo. ¿Ya? Se usan frecuencias típicas. ¿Ya? A ver, consideraciones de diseño. La primera, frecuencia típica mayor a 20 kHz. ¿Ya? Se recomienda, o frecuencias típicas mayor a 20 kHz. Si yo les pido diseño, les diré a qué frecuencia, ¿ya? Para que todos tengamos la misma respuesta. ¿Ya? La inductancia ya sabemos para el diseño que debe ser 1.25 de quién, de L mínimo que hemos calculado, ¿no? 1.25 de L mínimo. La semana pasada hicimos un ejemplo de estos. Ya no llegamos. Acá Este era sobre
es el sobredimensionamiento. Y ahorita, si no con un ejercicio, en la próxima semana igual nos queda una clase, hacemos esto. Está él, pero es ya despejar nomás. La variación de la corriente bobina, ¿ya? La variación de la corriente bobina, variación de IL, ¿ya? Variación de IL, se puede considerar hasta el 40%, ¿ya? Variación de IL 40%, pónganle, y es harto, ¿ah? ¿De qué? 40% de qué? O sea, es este porcentaje, el rizado. Ah, el rizado. Bueno, en cuanto a los conductores, eso ya es simplemente, no se ve, en un papel no se ve, pero deben entender que el conductor del inductor siempre debe ser calculado en IRMS. ¿Ya? O sea, para ver el número del conductor tenemos que usar la corriente IRMS, eso es un fundamento de electricidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y se usan MOSFET de baja resistencia, drenaje fuente en el encendido. Es más que obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se usan MOSFET de baja resistencia, drenaje fuente en el encendido? Claro, para que el V, ¿qué? SW tienda a cero. Mientras más pequeño sea, menos pérdidas tenemos. ¿De acuerdo? A ver, que les dejo esto para que practiquen, ya igual lo resolvemos la próxima semana. Diseño un convertidor elevador. Diseño un convertidor elevador en donde VS es 12, se desea un voltaje de salida de 30, un voltaje de rizado del 1%, ¿ya? Un voltaje de rizado del 1%, es operación continua para una carga de 50 ohmios y una variación de corriente de la bobina del 30%. Una variación de la corriente de la bobina del 30%. Ese 40 que les he dicho es lo máximo, ¿no? A lo que deberíamos llegar. ¿Ya? Ok. Es la versión de IL. ¿Cuál es Esa es la variación de IL. Utilicen una frecuencia de 25 kHz. ¿No? Utilicen una frecuencia de 25 kHz. Ok, muchachos, hasta ahí llegamos.